Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la regla de oro. Hacerle bien a los demás es mi bien. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: derrama de tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, que la gracia de nuestro Dios en el Señor Jesucristo nos glorifique en Él, por la participación de la imagen y la semejanza de Dios en su carácter, por una vida espiritual y por obras de justicia en toda rectitud, para que se cumpla su propósito en toda obra de fe con su poder. Escrito está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 13 al 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano, y no os juntéis con él para que se avergüence. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Escucha con atención lo que nos habla Dios a través del apóstol Pablo. Dice que si alguno no obedece a lo que los apóstoles dicen por medio de sus cartas, bien sea porque ignoren la palabra de Dios o bien sea porque los participemos de lo que dice la palabra de Dios, dice que si no obedece, no lo tengamos por enemigo, sino que los amonestemos como a hermanos. ¿Qué quiere decir que los amonestemos? Que los exhortemos a corregirse de el mal, de las culpas, de las faltas que hagan, bien sea a nosotros o a los demás. Y nos recomienda también, como parte de esta amonestación, de esta exhortación, a que no nos juntemos con el que peca para que se avergüence, para que reconozca que verdaderamente ha cometido una falta. Y nosotros, hermanos, no nos cansemos de hacer bien, porque esa es la función del cristiano, hacerle bien a los demás. En esta ocasión es a los que nos han ofendido, entonces en vez de juzgar, en vez de condenar, en vez de contender con ellos, lo mejor es exhortarlos a que se corrijan en el mal que han hecho. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, verso 15 y 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Escucha con atención porque esto es muy importantísimo entenderlo. Aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo. Dice que, por tanto, si nuestro hermano peca contra nosotros, contra ti o contra mí, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Reprenderle es hacerlo que entre en razón. Bien sea porque tengas la sabiduría del Señor o porque tenga la manera de participarle de la palabra del Señor en ese momento. Dice que si te oyere, o sea, si se arrepintiere,
en el momento en que tú le hagas entrar en razón, dice, has ganado a tu hermano, has ganado su alma, lo has librado de pecado. Mira, de cierto, dice el Señor, os digo que todo lo que atéis en la tierra, o sea, si nosotros dejamos a una persona ligada al pecado, si nosotros lo condenamos, si nosotros levantamos juicio contra él, eso mismo va a permanecer en el cielo. Mira, de allí que Dios nos quiera utilizar en amor, en perdón, en diálogo, en comprensión hacia los demás, en hacerles entender sus errores, porque de lo contrario, sus pecados van a estar ligados a ellos y van a seguir condenados por los juicios de Dios. Entonces dice que si todo lo que atemos en la tierra será atado en el reino de los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. O sea, todo lo que nosotros logremos aclarar en los pecados de los demás, deshacer sus culpas, dejarlos libres, así mismo van a ser en el reino de los cielos. Mira qué tan importante es. O sea que la libertad de los demás, de sus culpas, dependen totalmente de ti y de mí. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Mira, este es complemento del versículo anterior. Nos sigue hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. A quienes remitieren los pecados, o sea, a quienes se los perdones, los deja libres de su culpa. Ya el Señor es el que se encarga de hacer la obra, pero nosotros ya no tenemos compromiso con que esa alma se pierda. Dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, o sea, les son perdonados por el Señor. Y a quienes se los retuvieres les son retenidos, o sea, si nosotros guardamos en la memoria las culpas, los errores, las equivocaciones, las faltas que han tenido para con nosotros, y tenemos resentimientos contra ellos, entonces de la misma manera en que sintamos en el corazón, esos pecados le van a ser retenidos en el reino de los cielos. Mira, entonces prácticamente que les estamos imponiendo prisión y esclavitud en los pecados que han cometido contra nosotros. Escrito está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, verso 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira, importantísimo. Nos sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Y se refiere precisamente al tiempo de la oración. Nunca olvides que la oración es un encuentro personal con Dios. Pero si estamos culpando a los demás, si no estamos perdonando, entonces Dios no va a escuchar esa oración. Por eso el Padre Nuestro dice, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Pero si tú tienes rencores en tu corazón, odio, resentimientos, Dios no va a escuchar esa oración. Por eso mira como dice estos versos aquí, dice, y cuando estéis orando, perdonad. Mira, es importantísimo. Si tienes alguna queja contra alguien, si tienes algún rechazo contra alguien, perdónalo. Porque el resto, esa oración no va a pasar del techo de tu casa. Dice, si tenéis algo contra alguno, perdona, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mira, por eso dice que el Señor se mostrará misericordioso para los que son misericordiosos. Mira, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Todos tenemos la manera de equivocarnos, de cometer errores mientras estamos en esta carne. Así que si no perdonamos, pues sencillamente Dios no nos va a perdonar.
Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 4, versos 6 y del 1 al 3. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos y por todos. Yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira qué tan importante. Ahora nos habla Dios a través del apóstol Pablo. Dios es un Dios, solamente Él es Dios y Padre de todos, tanto de los que obedecemos como de los que no obedecen. Dice, el cual es sobre todos, a todos nos infundió espíritu y nos dio un alma de parte de Él. Dice, el cual está sobre todos, en todos y por todos. Tanto es que Él murió por el mundo, por todo el mundo, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y a la salvación. Mira, yo pues, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros hemos sido llamados a ejercer la profesión de cristianos. Cristiano no quiere decir que participemos del evangelio. Cristianos quiere decir que estamos siendo formados en el carácter de Cristo por una vida espiritual en raciocinio, porque en Dios vivamos la razón, la verdad y la justicia en toda obra de rectitud. Escúchalo bien, por favor, porque hay muchos cristianos equivocados aún en las congregaciones del mundo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, mira, que es una característica de nuestro Señor Jesucristo, de la que Él nos demanda que la tengamos para que asimismo hallemos descanso a nuestras almas y descansemos de esas cargas y esas dificultades de nuestras vidas. Y dice que si somos mansos y humildes, pues vamos a soportar con paciencia los unos a los otros, aguantando, tolerando y sufriendo las ofensas que nos hagan, pero perdonando. Con paciencia, mira, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Dice en amor, que es otro fruto del Espíritu Santo. Hay que tener la llenura del Espíritu Santo para poder aguantar, soportar y sufrir las ofensas de los demás. Con paciencia y amor. Solícitos, o sea, diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Mira, que el Espíritu esté siempre con nosotros, que no se contriste porque no hagamos las cosas como Dios nos está aconsejando o nos está direccionando. Si el Espíritu está con nosotros, entonces vamos a vivir el vínculo de la paz, que es el amor, es el vínculo perfecto. Y el vínculo de la paz la vamos a vivir por la justicia que obra el Espíritu Santo en nosotros, en el querer como el hacer. Que el Señor continúe llenándote de gracia y salvación para ti y tu casa. Amén, amén y amén.